La librería de las páginas susurrantes. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños, a tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. En el corazón de la ciudad que nunca duerme, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. La librería Páginas Susurrantes. Un refugio de madera oscura y estanterías que se pierden en la penumbra. Aquí, el aire huele a papel antiguo y a promesas por cumplir, a tinta seca y a recuerdos frescos. La dueña, la señora Elara, con sus gafas de carey y su sonrisa sabia, conoce a cada cliente no por su nombre, sino por el libro que su alma anhela. En este santuario de palabras y silencios, 7 personas buscarán respuestas, entre líneas escritas hace siglos, o quizás escritas especialmente para ellos. Cada tarde, cuando la luz del atardecer se filtra por los ventanales, los libros parecen susurrar historias a quien quiera escuchar. Y es entonces cuando comienza la verdadera magia, la de las vidas que se entrelazan, como los hilos de un tapiz literario, tejido con paciencia infinita, por manos que comprenden, que a veces la mejor terapia es encontrar las palabras correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto. Bienvenidos a Páginas Susurrantes, donde cada libro espera a su lector, y cada lector espera encontrarse a sí mismo. Elena y el libro de los adioses. A las 10:03 de la mañana, con una puntualidad que delata su nerviosismo, Elena empuja la pesada puerta de madera de Páginas Susurrantes. Un suave tintineo anuncia su entrada, un sonido que se pierde entre la inmensidad de las estanterías. La señora Elara, desde detrás del mostrador, la observa por encima de sus gafas. Reconoce esa mirada, la de alguien que busca un salvavidas de papel. Elena avanza con pasos hesitants sobre el suelo de madera crujiente. Sus dedos rozan los lomos de los libros como si buscaran una respuesta por braille. No viene por una novela de aventuras ni por un texto de filosofía. Viene buscando el libro de los adioses, un volumen del que solo ha oído rumores. Dicen que contiene todas las formas de decir adiós. Los adioses tristes, los aliviados, los que duelen y los que liberan. Ella necesita despedirse de su abuelo, que partió hace un mes sin darle tiempo a encontrar las palabras correctas. La señora Elara se acerca silenciosamente. El adiós que no se pronuncia es el que más pesa,
dice con una voz que parece surgir de las mismas estanterías. Elena asiente, con los ojos vidriosos, y sigue su búsqueda, perdida en el laberinto de historias ajenas, que tal vez contengan el eco de la suya propia. Mientras recorre los pasillos, su mirada se detiene en un libro azul, un azul profundo como el mar al atardecer. Sin saber por qué, lo saca con cuidado y se sienta en el sillón de cuero desgastado junto a la ventana. El libro se titula Las mareas del silencio, y en sus primeras páginas se encuentra una frase subrayada con tinta descolorida. A veces, el adiós más elocuente es el que se calla. Una lágrima cae sobre la página, y Elena siente, por primera vez, que alguien ha entendido su dolor. Sigue leyendo, y cada palabra parece escrita para ella. Habla de la ausencia que se llena con presencia, del amor que perdura más allá de la despedida, de cómo los que se van nos dejan un espacio, no para llenarlo con tristeza, sino para honrarlo con memoria. La señora Elara observa desde la distancia, sabiendo que el libro correcto siempre encuentra a su lector, especialmente cuando el lector está listo para ser encontrado. Elena lee durante una hora, sumergida en un mundo de palabras que calman su alma. Y cuando cierra el libro, siente que algo en su interior ha cambiado. No ha encontrado el libro de los adioses, pero ha encontrado algo mejor, las palabras para su propio adiós. Al salir de la librería, la luz del día le parece menos dura, y respira hondo, llevando consigo no un libro prestado, sino una paz recién descubierta. La señora Elara sonríe, sabiendo que mañana otra alma perdida cruzará esa puerta, buscando entre las páginas el mapa de su propio corazón. Una semana después, Elena regresa a la librería, pero esta vez su paso es más seguro, su mirada más serena. Camina directamente hacia el sillón de cuero desgastado, aquel rincón que ahora siente como suyo. La señora Elara nota el cambio inmediatamente. Ve cómo sus hombros no cargan con el mismo peso, cómo sus ojos buscan en lugar de huir. Elena no viene hoy por consuelo, viene por gratitud. Trae entre sus manos un pequeño cuaderno, donde ha comenzado a escribir sus propios adioses. Página tras página de recuerdos y agradecimientos, que ya no duelen al ser plasmados en papel. Se sienta y abre las mareas del silencio exactamente donde lo dejó. Pero hoy lee con diferentes ojos. Ya no busca respuestas sobre la pérdida, sino sobre la permanencia, sobre cómo el amor trasciende la ausencia física. La señora Elara se acerca y le ofrece una taza de té. Sin preguntas, sin prisas. Solo la compañía silenciosa que caracteriza este lugar.
Elena le muestra su cuaderno. Empecé a escribirle cartas a mi abuelo, dice en voz baja. Al principio eran solo despedidas, pero ahora son conversaciones. En las páginas del cuaderno se mezclan recuerdos de infancia, lecciones aprendidas, momentos simples atesorados. Es su manera de mantener viva la conexión, de transformar el dolor en algo hermoso. La librería se llena del suave sonido de páginas siendo pasadas, del tintineo ocasional de la taza contra el platillo, del susurro del mundo exterior filtrado por los ventanales. Elena pasa toda la tarde inmersa en sus escritos, encontrando en cada palabra una pequeña paz, en cada memoria una sonrisa. Al atardecer, cuando la luz se vuelve dorada, ella cierra su cuaderno con un suspiro de alivio. Antes de irse, deja una nota sobre el mostrador. Gracias por ser el refugio donde pude encontrar mis propias palabras. La señora Elara guarda la nota en una caja de madera, junto a otros tesoros dejados por almas agradecidas. Sabe que Elena ha comenzado su propio camino de sanación y que la librería siempre estará aquí, esperándola cuando necesite regresar a este santuario de páginas y silencios, donde las historias no solo se leen, sino que se viven y se transforman en medicina para el alma, en bálsamo para el corazón, en compañía para los que deben aprender a decir adiós y hola al mismo tiempo. Tomás y los mapas perdidos. A las 3:17 de la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse sobre los ventanales, Tomás cruzó el umbral de páginas susurrantes, con la precisión de quien sigue un ritual ancestral. Sus pasos, aunque firmes, cargaban un peso invisible, el peso de la creatividad perdida. Arquitecto de profesión, había olvidado cómo dibujar curvas, cómo diseñar espacios que respiraran. Sus proyectos recientes eran fríos, funcionales, carecían del alma que antes los caracterizaba. La señora Elara lo observó desde el mostrador. Sus ojos captaron la tensión en sus hombros, la manera en que evitaba mirar las estanterías, como si los libros le reprocharan su sequía creativa. Tomás se dirigió a la sección de arquitectura, su antiguo santuario, ahora convertido en recordatorio de lo que había perdido. Pasó los dedos por los lomos de los tratados, pero no tomó ninguno. Sus manos se retiraron rápidamente, como si el contacto le quemara. Caminó sin rumbo por los pasillos, su mirada perdida entre lo físico y lo intangible, hasta que un pequeño volumen verde musgo se desprendió de un estante superior y cayó abierto a sus pies.
Era un atlas de ciudades imaginarias, un compendio de mapas de lugares que no existían. La página abierta mostraba una ciudad, cuyas calles seguían el curso de un río musical, cuyos edificios crecían como árboles, cuyas plazas eran claros en el bosque. Algo en su interior se estremeció. Una chispa que creía apagada para siempre. Se sentó allí mismo, en el suelo, entre las estanterías polvorientas, y comenzó a leer. Leyó sobre ciudades hechas de nubes, de hielo, de susurros, de memorias. Con cada página sentía como su mente despertaba. Las imágenes fluían en su interior. Y por primera vez en meses, no eran líneas rectas y ángulos calculados, sino espirales, curvas, formas orgánicas. Surgió un impulso casi olvidado, las ganas de dibujar, de crear, de plasmar en papel los mundos que bullían en su cabeza. Siguió leyendo, perdido en el atlas. Mientras la tarde avanzaba, no notó a la señora Elara acercarse, ni la taza de té que dejó junto a él. Estaba en otro lugar, en una geografía de sueños, y por primera vez en meses, se sentía en casa. Al día siguiente, Tomás regresó transformado. Traía consigo un cuaderno de croquis y una caja de lápices que no usaba desde la universidad. Su postura era diferente, más erguida, con determinación en la mirada. Pidió sentarse en el rincón junto al jardín interior, donde el sonido del agua creaba una melodía constante. La señora Elara asintió con una sonrisa y le llevó una taza de café negro, sabiendo que la creatividad necesita sus rituales, sus pequeños ceremoniales. Tomás abrió el atlas en la misma página, pero hoy no se limitó a leer. Hoy, con manos que al principio temblaban, comenzó a dibujar. Los primeros trazos fueron vacilantes, como pájaros aprendiendo a volar. Poco a poco, su mano recuperó la memoria. Sus dedos recordaron la presión para crear sombras, la suavidad para trazar curvas, la firmeza para definir contornos. Sus ojos aprendieron de nuevo a ver más allá de lo evidente, a capturar la esencia de lo imaginario. Dibujó una biblioteca fantástica, cuyas estanterías eran troncos vivos, con raíces formando bancos, y ramas sosteniendo libros como frutos. Dibujó un café surrealista, donde las tazas eran flores abiertas, y los clientes, pájaros que cantaban historias. Luego, se atrevió con algo más personal. Dibujó su propia casa transformada,
con escaleras que se elevaban hacia las nubes, ventanas que se abrían a otros tiempos, y un jardín donde las flores crecían como palabras. Cuando terminó, con los dedos manchados de grafito y el corazón latiendo con emoción, mostró sus dibujos a la señora Elara. Ella los observó con atención, sus ojos sabios recorriendo cada trazo. Los mapas no solo sirven para no perderse, Tomás, dijo suavemente, sino para perderse deliberadamente, para encontrar nuevos caminos que la ruta principal nunca muestra. Tomás asintió, comprendiendo. Había estado tan enfocado en no perderse, en seguir los planos establecidos, que olvidó la magia de explorar. Como agradecimiento, pegó en el corcho de la librería un mapa estilizado de páginas susurrantes, donde cada estantería era un barrio mágico, cada libro una casa de secretos, cada lector un viajero. Al salir, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió urgencia por saber su destino, solo la emoción del camino, de las curvas inesperadas, de los paisajes por descubrir. Llevaba consigo el atlas prestado y la certeza de que a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero necesitas perderte en mundos imaginarios, donde todo es posible, incluso volver a creer en la magia de crear. Isabel y los versos del atardecer. A las 4:23 de la tarde, cuando el sol comenzaba a tejer sombras largas sobre el piso de madera, Isabel cruzó la puerta de la librería con movimientos hesitants. Llegaba directamente de su trabajo en una oficina, donde pasaba horas frente a una pantalla, escribiendo palabras que no sentía propias. Traía consigo el cansancio de un día gris y la necesidad urgente de encontrar belleza, algo que recordara que existía un mundo más allá de las planillas de cálculo. La señora Elara la vio dirigirse directamente hacia la sección de poesía, como una polilla hacia la luz. Sus dedos, acostumbrados al teclado, temblaban ligeramente al pasar sobre los lomos delgados. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Algo que hablara del atardecer, de la melancolía de las tardes de otoño, de la luz que se va y promete regresar. Tomó un libro al azar, Versos del crepúsculo, de una poeta desconocida, y se sentó en el sillón de terciopelo azul, junto a la ventana que mira al poniente. Las primeras páginas hablaban de la luz, esa luz particular de final de tarde,
que todo lo baña de oro viejo. Y nostalgia. Isabel leyó en voz baja, casi en susurro, y las palabras resonaron en su pecho, como campanas lejanas. Cada verso parecía escrito para ella, para este momento exacto, para esta luz precisa, para esta necesidad concreta de belleza. La oficina, los números, las reuniones, todo parecía desdibujarse, perdiendo importancia ante la verdad simple y profunda de la poesía. Siguió leyendo, mientras afuera el cielo comenzaba a enrojecer y las sombras se hacían más largas, más definitivas. Encontró un poema sobre una mujer que guardaba atardeceres en frascos de vidrio y los abría en los días especialmente grises. Isabel sonrió por primera vez en horas, sintiendo que algo se desanudaba en su interior. Alguien, en algún lugar y tiempo, había entendido exactamente lo que ella sentía en este momento. Y eso era un milagro, un pequeño milagro de papel y tinta. Cuando el reloj marcó las 5:17, Isabel seguía inmersa en el libro, pero ya no leía, escribía. Había tomado un pequeño cuaderno de su bolso, donde usualmente anotaba tareas pendientes, y ahora lo llenaba de versos propios, palabras que brotaban después de tanto silencio, como un manantial que encuentra su cauce. Escribió sobre la luz de la librería, sobre el polvo que danza en los rayos del sol, sobre el sonido de las páginas al pasar, sobre la paz que se respira entre estanterías. Cada línea era un redescubrimiento, un reencuentro con una parte de sí misma que había descuidado durante años. La señora Elara se acercó silenciosamente y le dejó una taza de té de jazmín, sin decir palabra, solo un pequeño gesto de complicidad. Isabel miró por la ventana. El cielo ahora era un cuadro impresionista. Nubes teñidas de naranja, rosa y lila. El atardecer en todo su esplendor. Tomó el libro de poesía y leyó en voz alta, para nadie y para todos, un verso sobre cómo la belleza siempre encuentra la manera de colarse entre las grietas de lo cotidiano. Algunos clientes levantaron la vista, sonrieron brevemente y continuaron con su lectura, como si fuera lo más natural del mundo. Escuchar poesía al caer la tarde. En ese momento, Isabel entendió que no había venido a buscar consuelo, sino a recordar que la belleza existe, que las palabras importan, que los atardeceres siguen su curso,
independientes de nuestras preocupaciones. Antes de irse, compró el libro de poesía y dejó una página de su cuaderno sobre la mesa de la señora Elara. En ella había escrito: «Gracias por guardar la belleza en estos estantes y prestarla cuando más la necesitamos». Salió a la calle ya anocheciendo, pero llevaba dentro una luz nueva, la luz de las palabras redescubiertas, la certeza de que mañana habrá otro atardecer que contemplar y más versos por escribir en los márgenes de la vida. Don Fernando y la enciclopedia de los sueños olvidados. Las manecillas del reloj de péndulo marcaban las 6:45 de la tarde. Isabel aún estaba absorta en sus versos cuando la puerta de la librería se abrió suavemente. Don Fernando apareció en el umbral, con su bastón de cerezo y su sombrero fedora. Saludó con una leve inclinación de cabeza a la señora Elara, quien respondió con una sonrisa que parecía esperarlo, mientras Isabel seguía escribiendo en su cuaderno. Don Fernando se dirigió con pasos seguros hacia la sección de reference, aquella donde los volúmenes más antiguos custodiaban saberes casi olvidados. Su misión era encontrar la enciclopedia de los sueños olvidados, un libro del cual solo existían referencias en catálogos antiguos. Había dedicado los últimos 3 jueves a esta búsqueda, pero hoy traía consigo una pista nueva, un fragmento de papel amarillento que había encontrado en un libro de segunda mano. Mientras recorría los pasillos, sus ojos se encontraron brevemente con los de Isabel, quien levantó la vista al sentir su presencia. Un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. 2 buscadores de palabras en el crepúsculo. Don Fernando llegó hasta el estante de las enciclopedias raras y comenzó su ritual meticuloso. Sus manos, aunque marcadas por los años, recorrían los lomos con una precisión de bibliófilo. Cada libro era examinado, cada título leído en voz baja, cada volumen sacudido suavemente para buscar papeles escondidos. Isabel observaba de reojo, fascinada por la concentración del hombre mayor, por la devoción con que trataba cada página, por el respeto que mostraba hacia los objetos de papel. La señora Elara se acercó a don Fernando, y entre sus manos traía un libro de cubierta azul oscuro. Pensé que hoy podría interesarle esto, murmuró mientras se lo entregaba. Era un compendio de símbolos oníricos del siglo XIX, aunque no era la enciclopedia que buscaba. Contenía ilustraciones que le resultaron familiarmente inquietantes. Don Fernando asintió agradecido y se instaló en la mesa redonda del centro, aquel lugar donde la luz de la lámpara era más generosa.
para los ojos que ya no veían como antes. Mientras abría el libro, una hoja doblada se desprendió entre las páginas, conteniendo un mapa dibujado a mano, con anotaciones en una caligrafía que reconoció inmediatamente. Era la misma de las cartas de su abuelo. Aquella casualidad lo dejó sin aliento, y supo que estaba más cerca que nunca de su objetivo. Don Fernando desdobló el papel con manos que apenas podían contener la emoción. El mapa mostraba un diagrama de la misma librería, pero con estantes y pasillos que no coincidían con la realidad. Señalaba una sección entre filosofía y poesía, donde, según el dibujo, habría una entrada secreta a una sala de estudios. Mientras estudiaba el documento, Isabel se acercó curiosamente. Encontró lo que buscaba. Preguntó con esa voz suave que habían adquirido sus palabras después de escribir poesía. Don Fernando mostró el mapa, explicando cómo su abuelo, un hombre que había dedicado su vida a estudiar los sueños, había visitado esta librería hace 70 años. Buscando la misma enciclopedia. Fondos. Decidieron seguir las indicaciones del plano y se dirigieron hacia la sección señalada. La señora Elara los observó con una sonrisa enigmática, como si supiera algo que ellos aún ignoraban. Entre los estantes de poesía contemporánea y los tratados de filosofía oriental, encontraron lo que parecía ser un panel de madera diferente. Al presionarlo suavemente, un estante completo se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña sala circular, iluminada por un tragaluz que ahora mostraba las primeras estrellas de la noche. En el centro de la habitación, sobre un atril de roble, descansaba un libro enorme con cubiertas de cuero repujado. Era la Enciclopedia de los Sueños Olvidados, pero no como don Fernando había imaginado. No se trataba de un catálogo de significados, sino de un registro de sueños colectivos, de esas imágenes que se repiten en diferentes personas, en diferentes épocas, pero que con el tiempo dejan de soñarse. La primera página que abrió mostraba un sueño sobre bibliotecas infinitas, exactamente igual al que él tenía desde niño. Isabel encontró otro sobre versos que flotan en el aire, y reconoció su propio sueño recurrente. En ese momento entendieron que el verdadero tesoro no era el libro en sí, sino la confirmación de que no soñamos solos, de que hay imágenes que nos conectan a través del tiempo y el espacio. Don Fernando pasó las páginas con reverencia, mientras Isabel tomaba notas en su cuaderno, capturando no solo lo que veía, sino la emoción de descubrir algo mágico. Al salir de la sala secreta, el estante se cerró detrás de ellos,
y supieron que ese lugar, ese momento, quedaría guardado en sus memorias, como un sueño más, pero esta vez compartido, y por eso imposible de olvidar. Sofía y el diario de las pequeñas verdades. El reloj de la librería marcaba las 7:30 de la noche cuando Sofía cruzó el umbral. El aire comenzaba a cargarse con ese peso particular que tiene el anochecer en otoño, cuando las hojas secas susurran historias al ser arrastradas por el viento, y las farolas proyectan círculos de luz amarillenta sobre la acera. Sofía venía directamente desde su trabajo en el hospital. Aún llevaba puestas las crabs verdes bajo su abrigo, y en sus ojos se reflejaba el cansancio acumulado de 12 horas de turno. Pero también algo más. Una necesidad profunda de silencio, de espacios donde las voces no fueran urgencias, sino susurros. La señora Elara la recibió con una mirada comprensiva, sin necesidad de preguntas. Sabía que Sofía no buscaba un libro específico, sino un refugio. Un lugar donde las palabras no hablaran de diagnósticos, ni de pronósticos, ni de la frágil línea entre la vida y la muerte. Sofía se dirigió directamente hacia el rincón de los diarios íntimos, aquella sección escondida entre biografías y epistolarios, donde las confesiones de extraños se convertían en espejos para los propios sentimientos. Mientras caminaba entre las estanterías, sus dedos rozaron accidentalmente el brazo de don Fernando, quien aún estaba absorto en la enciclopedia de sueños. El anciano levantó la vista, y en sus ojos no había molestia, sino un reconocimiento inmediato. Los que llegan a esta hora suelen traer consigo el peso del día, murmuró mientras cerraba su libro. Sí, respondió Sofía con una sonrisa cansada. Pero aquí ese peso parece volverse más ligero. Don Fernando asintió sabiamente y señaló hacia un estante particular. Ahí encontrará diarios de médicos de otras épocas. Quizás sus confesiones le resulten familiares. Sofía siguió su indicación y encontró exactamente lo que necesitaba. Un diario encuadernado en cuero marrón, con las páginas manchadas por el tiempo y las horas de lectura. Lo tomó entre sus manos como quien sostiene un objeto sagrado, y se dirigió hacia el sillón junto a la ventana que daba al jardín nocturno. Mientras se acomodaba, Isabel, que preparaba sus cosas para irse, le sonrió desde la mesa contigua. Buena elección, comentó en voz baja. Ese diario tiene pasajes que parecen escritos para ser leídos justo cuando uno más los necesita. Sofía abrió el libro al azar.
y sus ojos encontraron una entrada fechada en un invierno de hace 100 años. Hoy perdí a un paciente, no por falta de conocimiento o esfuerzo, sino porque a veces la vida simplemente se agota, y nuestro trabajo no es luchar contra la muerte, sino acompañar el tránsito con dignidad y compasión. Las palabras resonaron en su pecho como un eco de sus propios pensamientos, de sus propias dudas, de sus propias batallas silenciosas en los pasillos del hospital. Siguió leyendo, y cada página parecía contener una verdad que ella había sentido, pero nunca había podido articular. La librería se llenaba de noche, pero Sofía apenas lo notaba. Estaba viajando en el tiempo, conversando con un colega de otra era, descubriendo que las alegrías y los dolores de esta profesión eran los mismos a través de los siglos. La señora Elara encendió las lámparas una por una, creando islas de luz dorada en el mar de oscuridad que crecía entre las estanterías. Y en cada círculo de claridad, un lector encontraba su propio refugio, su propia verdad, su propio momento de paz en medio del ruido del mundo. Sofía seguía inmersa en el diario cuando el reloj marcó las 8:45. Había llegado a una parte particularmente conmovedora, donde el médico antiguo describía su primer año de práctica, sus errores, sus aprendizajes y, sobre todo, su lucha por mantener la humanidad en medio del dolor ajeno. Aprendí que no podemos curar siempre, decía una entrada de primavera, pero siempre podemos aliviar, y a veces, el alivio no viene en forma de medicina, sino en un gesto de comprensión, en una mano que sostiene otra, en el coraje de admitir cuando no sabemos, pero estamos dispuestos a acompañar en la incertidumbre. Sofía levantó la vista por un momento. Sus ojos encontraron los de la señora Elara, quien estaba acomodando libros en el mostrador, y un entendimiento silencioso pasó entre ellas. Era como si la librería entera respirara al unísono, como si cada libro, cada lector, cada suspiro, formara parte de un mismo organismo vivo, donde las historias circulaban como sangre y las palabras latían como corazones. De repente, Sofía sintió la necesidad de escribir, de dejar su propia marca en ese flujo eterno de verdades compartidas. Sacó una libreta de su bolso, aquella donde anotaba observaciones médicas, y comenzó a escribir su propio diario. No sobre pacientes, ni diagnósticos, sino sobre los pequeños milagros que veía cada día. La sonrisa de un niño que supera la fiebre, el apretón de mano de un anciano agradecido, la luz en los ojos de alguien que recibe buenas noticias. Escribió sobre el peso de las decisiones difíciles, pero también sobre la ligereza de los pequeños triunfos.
sobre la soledad de quien debe dar malas noticias, pero también sobre la compañía que encuentra en los colegas que comprenden. Mientras escribía, don Fernando se acercó para despedirse. Guarde bien esas palabras, le dijo con una sonrisa. Algún día, alguien las necesitará tanto como usted necesita estas. Y señaló el diario antiguo que seguía abierto en su regazo. Sofía asintió, comprendiendo que formaba parte de una cadena invisible, de médicos y cuidadores, de escritores y lectores, todos buscando respuestas, todos ofreciendo consuelo a través del tiempo. Cuando finalmente cerró su libreta, el reloj marcaba las 9:30 y la librería estaba casi vacía. Solo quedaban ella, la señora Elara, y el susurro de miles de páginas durmiendo en las estanterías. Antes de irse, Sofía dejó una nota entre las páginas del diario médico. Gracias por recordarme por qué elegí este camino. Y salió a la noche, llevando consigo no solo el cansancio del día, sino una nueva claridad, una renovada determinación y la certeza de que, en algún estante de alguna librería, siempre habrá palabras esperando para sanar a aquellos que saben buscarlas. Marco y la música del silencio. Las manecillas del reloj marcaban las 10:15 de la noche cuando Marco apareció en la puerta de la librería. Sofía acababa de salir, cruzándose con él en el umbral en un intercambio silencioso de miradas comprensivas. Marco traía consigo el eco de la ciudad nocturna, el rumor lejano de los últimos tranvías, el suspiro de las calles que se vaciaban poco a poco. En sus manos llevaba un estuche de violín desgastado, pero no era un músico común. Había perdido gran parte de su audición hacía 2 años, y ahora buscaba la música en otros lugares, en el movimiento de las páginas al pasar, en la danza de las sombras bajo la luz de las lámparas, en el ritmo cardíaco de las historias esperando ser leídas. La señora Elara lo esperaba con un libro especial sobre la mesa del centro, uno que había guardado especialmente para esta visita. La música del silencio se titulaba, un tratado poco convencional sobre cómo escuchar lo que no suena. Marco se acercó lentamente, sus pasos marcando un compás imaginario sobre las maderas del piso. Y al abrir el libro, sintió que algo se activaba en su memoria corporal. Aquel recuerdo muscular de cuando sus dedos danzaban sobre las cuerdas, cuando su oído captaba cada matiz, cada vibración, cada eco. Comenzó a leer sobre la teoría de las resonancias internas, sobre cómo el cuerpo puede recordar la música incluso cuando los oídos ya no la perciben.
sobre las vibraciones que atraviesan la piel, los huesos, el alma. Mientras leía, sus dedos comenzaron a moverse involuntariamente, trazando acordes imaginarios en el aire, recordando partituras que creía olvidadas. La señora Elara observaba desde la distancia, comprendiendo que estaba presenciando algo profundamente íntimo. La reconexión de un músico con su esencia, a través de caminos alternativos, inesperados. Marco pasó las páginas con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada palabra era un descubrimiento, cada concepto una posibilidad. Encontró pasajes sobre músicos sordos que habían compuesto obras maestras, sobre la diferencia entre oír y escuchar, sobre cómo el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo más profundo. Al llegar al capítulo sobre la memoria cinética de la música, sintió una emoción abrumadora. Era exactamente lo que había estado experimentando. Su cuerpo recordaba lo que sus oídos ya no podían confirmar. Sus manos, sus brazos, su postura al tocar. Todo conservaba la impronta de la música, como un río subterráneo que seguía fluyendo, bajo la superficie del silencio aparente. La noche avanzaba fuera de los ventanales, pero dentro de la librería, el tiempo parecía haberse detenido para permitir este reencuentro, esta reconciliación entre un músico y su arte, a través de las palabras de un libro y la comprensión silenciosa de un espacio que sabía guardar secretos. Cuando el reloj marcó las 11:30, Marco seguía inmerso en el libro, pero ahora había algo diferente en su postura, una especie de paz resuelta, como quien ha encontrado una respuesta largamente buscada. Abrió su estuche de violín con movimientos ceremoniales y sacó el instrumento que no tocaba en público desde que perdiera la audición. Lo acarició con una ternura que conmovió hasta las estanterías y se colocó en la posición de siempre, pero con los ojos cerrados. La señora Elara contuvo la respiración, sabiendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Marco comenzó a tocar, pero no había sonido, o al menos no el sonido que todos esperan. Sus dedos presionaban las cuerdas con precisión. Su brazo derecho movía el arco con elegancia. Todo el concierto físico estaba allí, pero el espacio se mantenía en silencio. O casi, porque si uno aguzaba el oído, podía captar el leve susurro de las cerdas rozando las cuerdas, el crujido casi imperceptible de la madera respondiendo a la presión, el latido del propio corazón de Marco, y algo más, algo que solo se podía sentir, no oír.
Era la música que resonaba en su memoria interna, en su cuerpo recordante, en su alma que nunca había dejado de componer. Los pocos clientes que quedaban en la librería, incluyendo a un par de estudiantes que repasaban en una mesa corner, dejaron lo que estaban haciendo y observaron fascinados. No era necesario oír para entender que estaban presenciando arte puro, esencial. Marco ejecutó una pieza completa de memoria, sus expresiones faciales reflejando cada cambio emocional de la música, cada crescendo, cada pianissimo, cada pausa dramática. Al terminar, abrió los ojos y encontró varias miradas brillando con lágrimas contenidas. La señora Elara se acercó y puso una mano sobre su hombro. Esa fue la interpretación más honesta que he presenciado, murmuró, porque no estaba hecha para los oídos, sino para el alma. Marco asintió, comprendiendo que había redescubierto su vocación. No necesitaba oír para ser músico. Necesitaba sentir, recordar y sobre todo, transmitir. Mientras guardaba su violín, uno de los estudiantes se acercó. Mi hermana es sorda, dijo con voz emocionada. Nunca había entendido cómo podría experimentar la música, pero ahora lo veo. Esa noche, cuando Marcos salió de la librería, no lo hizo como un músico que había perdido algo, sino como un artista que había encontrado una nueva manera de crear. Llevaba consigo el libro prestado y la certeza de que el silencio, lejos de ser un enemigo, se había convertido en su aliado, en el espacio donde su música podía resonar de maneras que el sonido nunca le permitiría. Y la librería, una vez más, había sido el escenario de una transformación, el testigo de cómo las palabras en papel pueden ayudar a reescribir destinos, a reencontrar caminos, a recordar que la esencia del arte, como la de las personas, siempre encuentra la manera de expresarse, aún en las circunstancias más adversas. Leo y el arte de dormir. Eran las 2:18 de la madrugada cuando Leo empujó la puerta de la librería. Un suave campanilleo anunció su entrada en el silencio profundo de la noche. Venía directamente desde su apartamento, donde el insomnio se había convertido en su compañero de habitación más persistente. En sus ojos se veía el cansancio acumulado de 3 noches sin dormir bien, pero también la esperanza de encontrar algo, alguna palabra, alguna historia, que pudiera arrullarlo hacia el descanso. La señora Elara estaba allí, como si supiera que llegaría,
con una taza de manzanilla humeante ya preparada sobre el mostrador. «Bienvenido, Leo», susurró con esa voz que parecía hecha de susurros y polvo de libros. «Sé lo que buscas». Leo asintió, sin sorpresa, como si en este lugar mágico era natural que lo supieran todo sobre él. Caminó lentamente hacia la sección de literatura infantil, aquella donde los libros parecían guardar no solo historias, sino también la inocencia de quienes las leían por primera vez. Sus dedos recorrieron los lomos coloridos, buscando algo que no podía definir con palabras, solo con una sensación: la promesa de paz, de tranquilidad, de sueños dulces. Encontró un libro de tapas azules, con estrellas plateadas que brillaban suavemente a la luz de la luna. El arte de dormir se titulaba, pero no era un manual, sino una colección de cuentos cortos, cada uno diseñado para llevar al lector gradualmente hacia el sueño. Se sentó en el rincón más acogedor, aquel con cojines mullidos y una manta tejida esperando sobre el respaldo, y comenzó a leer. La primera historia hablaba de un barquero que navegaba por un río de sueños, recogiendo los deseos nocturnos de las personas para llevarlos a puerto seguro. Las palabras fluían con una cadencia suave, monótona, repetitiva, como el vaivén de las olas. Leo sintió como sus párpados comenzaban a pesarse, pero siguió leyendo. Ahora sobre un jardín donde crecían flores de luna, cuyos pétalos se abrían solo de noche y desprendían un aroma que inducía al sueño. Cada historia era más simple que la anterior, más repetitiva, más hipnótica. La librería alrededor parecía fundirse con las palabras. Las estanterías se volvían paisajes de los cuentos. Las lámparas se transformaban en lunas y estrellas, y el silencio se poblaba de los susurros de los personajes. Leo notó cómo su respiración se hacía más profunda, más regular, más calmada, como si el libro no solo contara historias para dormir, sino que realmente tuviera el poder de llevarlo allí, a ese lugar entre la vigilia y el sueño, donde las preocupaciones se disuelven y el descanso finalmente llega. Cuando el reloj marcó las 3:47, Leo ya no leía, sino que seguía las historias con los ojos semicerrados, dejando que las palabras lo mecieran, lo arrullaran, lo llevaran a ese estado de paz tan esquivo. La señora Elara se acercó silenciosamente y le colocó la manta sobre las piernas, sin interrumpir el hechizo que el libro estaba tejiendo alrededor de él. Leo apenas lo notó.
Estaba demasiado inmerso en el cuento sobre un sastre que cosía mantas con hilos de nubes y que tejía edredones rellenos de suspiros de niños dormidos. Cada descripción era más detallada, más minuciosa, más monótona, hasta que las palabras comenzaron a perder su significado literal y se convirtieron en solo sonidos, en música, en nana sin melodía, pero con todo el poder de las canciones de cuna. Sus párpados se cerraron completamente, pero sus dedos seguían acariciando la página, como si el tacto del papel fuera parte del ritual, de la ceremonia del sueño. La respiración de Leo se hizo tan profunda, tan regular, que se sincronizó con el tic-tac lejano del reloj de péndulo y con el susurro de las páginas de otros libros, que parecían contener su propia respiración. Soñó que estaba en la librería, pero una librería transformada, donde los libros eran nidos, y en cada uno dormía un pájaro de sueños. Soñó que la señora Elara era una guardiana de descansos, y que cada noche elegía a qué insomne ayudar, a qué alma cansada ofrecer el consuelo de sus estanterías. Cuando despertó, eran las 5:23 de la mañana, y la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por los ventanales. Se sintió renovado, descansado, como si hubiera dormido durante días en lugar de horas. El libro seguía abierto en su regazo, en la misma página donde se había quedado dormido. La señora Elara dormitaba en su sillón detrás del mostrador, y en la librería reinaba una paz absoluta. Leo se levantó en silencio, dobló la manta con cuidado y dejó el libro sobre la mesa, junto a una nota que decía: «Gracias por prestarme vuestros sueños». Al salir a la calle vacía, sintió que algo había cambiado. No solo había dormido, había redescubierto la confianza en que el descanso era posible, que la paz estaba allí, esperando en las páginas de un libro, en el rincón de una librería, en el corazón de la noche, y supo que, si el insomnio volvía, sabría dónde encontrar el remedio, en ese santuario de papel y silencio, donde las historias no solo se leían, sino que se vivían, y donde los sueños, incluso los de los insomnes, encontraban finalmente su hogar. La librería que nunca duerme. Las primeras luces del amanecer pintaban suaves tonos dorados sobre los ventanales. La señora Elara recorría los pasillos vacíos, sus dedos acariciando los lomos de los libros como quien da los buenos días a viejos amigos. Cada volumen guardaba ahora un nuevo recuerdo. El susurro de las historias compartidas durante el día y la noche que acababa de pasar.
En el sillón de terciopelo azul, aún se sentía el calor de Isabel y sus versos del atardecer. En la mesa del centro, permanecía la energía concentrada de don Fernando y su búsqueda milagrosa. En el rincón de los diarios íntimos, flotaba aún la gratitud silenciosa de Sofía. Junto a la ventana del jardín nocturno, se mantenía la paz que Leo había encontrado después de tantas noches en vela. Y en el centro mismo de la librería, donde Marco había tocado su concierto sin sonido, quedaba suspendida la magia de ese momento único. La señora Elara comenzó su ritual matutino, acomodando libros que los lectores habían dejado sobre las mesas, enderezando cojines que guardaban la forma de quienes los habían usado, limpiando delicadamente las tazas de té y café que habían acompañado tantas búsquedas. Cada objeto contaba una historia. Cada mancha de té era un mapa de alguna conversación íntima. Cada marca en los libros testimoniaba encuentros entre almas. Mientras trabajaba, iba dejando pequeños mensajes escondidos entre las páginas. Un verso para el próximo poeta. Un mapa para el próximo buscador. Una palabra de aliento para el próximo corazón cansado. Sabía que dentro de unas horas, la puerta volvería a abrirse, y nuevas historias comenzarían a tejerse. La librería no era solo un lugar. Era un ser vivo que respiraba a través de las páginas, que latía al ritmo de los corazones que por ella pasaban, que crecía con cada sueño compartido, con cada verdad descubierta, con cada consuelo encontrado. Cuando el reloj marcó las 7, abrió la puerta para dejar entrar el aire fresco de la mañana, y con él, la promesa de un nuevo día, de nuevas llegadas, de nuevas transformaciones. Páginas Susurrantes estaba lista, como siempre, para ser el refugio, el santuario, el hogar temporal de todos aquellos que, buscando respuestas en los libros, terminaban encontrándolas en sí mismos. Y así, entre el susurro constante de las páginas y la luz que cambiaba con las horas, la librería seguía su eterna danza, tejiendo destinos, guardando secretos, ofreciendo consuelo, siempre abierta, siempre esperando, siempre susurrando, que las mejores historias, como los mejores sueños, nunca terminan, solo esperan, entre página y página, el momento perfecto para continuar. La historia de Páginas Susurrantes ha llegado a su fin, pero como todas las buenas historias, permanece viva en cada lectura, en cada recuerdo, en cada corazón que encontró consuelo entre sus estantes. Y aquí termina esta historia. De mí,
para ti, con cariño. Dulces y maravillosos sueños.